Mi cordial saludo con todos. En esta oportunidad le habla la estudiante de arquitectura de segundo ciclo, Laura Hortensia Clavo Castillo, que está cursando en esta prestigiosa universidad Señor Tesipa. El día de hoy vamos a hablar un poco más sobre mi apreciación crítica y reflexiva con respecto a la responsabilidad social y esta pandemia de COVID-19. Para ello vamos a empezar definiendo dos conceptos muy importantes para luego mencionar sobre alguna crítica, ¿no? Y una postura reflexiva con respecto a este tema, ¿sí? Vamos a empezar con la responsabilidad social, ¿no? Es un tema y un término que ya hemos venido aplicándolo, desarrollando y conociéndolo en todo el curso, ¿no? Pero cual vale también reforzarlo para tenerlo un poco más claro y adentrarnos más en el tema de hoy, ¿no? La responsabilidad social. La responsabilidad social es el compromiso o obligación que tiene todas las personas sobre una sociedad y comunidad, ¿no? Que se realiza mediante acciones. ¿Para qué? Para lograr un entorno más justo y también para proteger al medio ambiente, ¿no? En estas imágenes se ve cómo es que se ve toda una unidad, ¿no? Cómo es que todos aportamos y tenemos esta responsabilidad, ¿no? Es por ello que no se trabaja individualmente, sino en conjunto, ¿no? Vamos también a definir lo que vendría a ser el COVID-19. Como todos muchos ya sabemos y estamos viviéndolos en algunos casos de manera muy cercana, hemos visto a nuestros familiares de repente pasar por ello, o algún conocido, ¿no? Pero igual vamos a definirlo brevemente. ¿Qué es el COVID-19? Es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que en su principio no era realmente desconocido y como enfermedad no teníamos en sí los conocimientos con respecto a ello. Ya conforme ha ido avanzando, se fue dando, ¿no?, algunos síntomas para que las personas precaucionen, ¿no? Inclusive antes no se tomaba en cuenta, pensamos que no iba a llegar hasta Latinoamérica, y cuando fue llegando y llegó al Perú, de verdad que se tomaron medidas las necesarias. Creo yo que de repente no fueron todas muy correctas, debido a que se debió tomar medidas más drásticas, sabiendo de que de alguna manera ya se iba a llegar al Perú. Entonces la repercusión que tuvo este virus, como les había mencionado, totalmente desconocido. El primer brote fue en China en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo, como ya les había mencionado, ¿no? Los cuales tienen algunos síntomas, los cuales vienen a ser la fiebre, escalofríos, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, hasta fatiga, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones? Las cuales todavía las estamos conservando. Es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, ¿no? Como mínimo 20 segundos, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no?, para poder prevenir todo ello, ¿no? Evitar las reuniones familiares, ¿no?, y las aglomeraciones, ¿sí? Como también evitar de tocarte los ojos y la nariz con las manos sin lavar, ¿no? De repente a veces la mascarilla molesta y estamos manipulando y sin querer, ¿no?, colocamos las manos en los ojos, ¿no? Y hay muchas precauciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? De repente el lavado correcto de los alimentos y todo ello, ¿no? Entonces aquí hay una frase muy importante que quiero recalcar: no bajemos la guardia ante la COVID-2019. Si bien es cierto, ya estamos llevando un proceso de vacunación, pero no quiere decir que ya todo se haya calmado. Inclusive ya están llegando nuevas cepas, las cuales nosotros debemos estar precavidos. Eso sí, nunca bajando la guardia, ¿no? Nunca dejando las precauciones de lado y llevar a cabo siempre los protocolos de seguridad en cualquier momento, ¿no?
La responsabilidad social y el COVID-19, ¿cómo es que se relacionan? Es algo que había mencionado con anterioridad con respecto a ello, ¿no? Vamos a ver cómo es que la responsabilidad social y el COVID pueden generar algo positivo para la sociedad, ¿no? La responsabilidad social en los tiempos del COVID-19, ¿no? Como había mencionado, la tragedia humana y las implicaciones económicas, sociales y ambientales fueron producto de este COVID-19, ¿no? Las cuales causó un gran impacto en realidad en diversos rubros, diferentes sectores económicos, ¿no? A nivel mundial, abriendo la posibilidad de aplicar estrategias relacionadas a la responsabilidad social. Es decir, que mediante ello, mediante esa pandemia, se tuvo que tomar medidas de estrategias, ¿no? Las cuales en algunos casos se vieron más evidentes que en otros, ¿no? La responsabilidad en los tiempos de COVID. Aquí vamos a hablar un poco más de ello y a lo que quiero llegar en sí con respecto a mi punto de vista también, ¿no? La responsabilidad social en los tiempos del COVID, todos sabemos que ha sido en tiempos difíciles, donde han sido afectados tanto las microempresas, también las empresas grandes, no tanto como en sí las personas que tienen de repente sus puestos, ¿no? De restaurantes pequeños y todo ello. Ellos los han visto en realidad un poco más duro, o sea, lo han tenido más difícil, ¿no? Pero igual manera, las empresas también tenían que tomar decisiones difíciles. Y creo yo que en algunos casos se tomaron y en otros casos creo yo que no fueron las maneras correctas, ¿no? ¿En qué sentido? De que hubo despidos y sinceramente sin respaldar, sin tener consideraciones con respecto a la pandemia que se estuvo llevando, ¿no? La contingencia que se vive hoy en todo el mundo requiere de líderes visionarios y valientes. No cualquier persona puede afrontar este problema y llevarlo a cabo de la mejor manera, no solamente buscando los beneficios de ellos mismos, sino también de sus trabajadores, ¿no? En sí, como había mencionado, todos somos uno, ¿no? Y todos estamos involucrados en ello, y sería muy egoísta solamente ver acciones que beneficien al empresario o beneficien a estas grandes empresas y no en realidad a la sociedad, a los trabajadores, consumidores, ¿no? Entonces se necesita de visionarios y valientes, ¿no? La sociedad es una responsabilidad de todos, es algo que he mencionado en casi todo este video y es una frase, una oración en la cual debe quedarnos claro a todos, ¿no? De que pues, somos parte de ella y por ende tenemos la responsabilidad, ¿no? Y esta empatía de poder ayudarlos, porque sí, necesitamos de la solidaridad de todos para lograr sobresalir en tiempos difíciles, ¿no? Como había mencionado, las empresas también son partícipes y empoderados para el desarrollo, ¿no? Pero también ese desarrollo nos permite crecer y permanecer a largo plazo. Cada empresa deberá analizar con totalidad conciencia qué es lo que puede aportar a la sociedad en tiempos difíciles, ¿no? Que pueden poner sobre la mesa para contribuir al bienestar común, es lo que les hablaba, ¿no? Con respecto a estos líderes que deben buscar el beneficio común. No hablamos solamente de donar y aportaciones económicas, ¿no? Porque en eso aliviará en un momento y después se queda en nada, ¿no? Entonces no simplemente se trata de donar o de recibir, de dar un aporte, ¿no? De repente, ¿no? Sino de darles también oportunidades, ¿no? En estos tiempos. Por eso es que se necesitan personas en las cuales tengan una visión más allá de solamente dar, para que al fin y al cabo mitigarlos por un momento, o sea, mitigar esa carencia por un momento y no saberla mantener en el sentido de que se conserve de repente alguna estrategia, ¿no? La cual le permita que sigan beneficiándose ambos, ¿no? Entonces sí, que poner sobre la mesa y contribuir a un bien común es algo complicado, ¿no? Porque no hablamos solamente, como le había mencionado, de donativos y todo ello, sino
en una especie de talento, ¿no? De repente de poner productos y servicios propios de su negocio al servicio de la comunidad para empujar el desarrollo. ¿No? Eso es lo que les hablaba. Más que todo no es incentivarlos, ¿no? Con todos estos tiempos difíciles. La actual contingencia que se vive en todo el mundo se requiere de estos líderes. Y sin lugar a duda, eh, los estudiantes, ¿no? En todo tipo de carrera, no importa qué carrera sea, estamos tenemos la oportunidad de llevar este curso y poder reflexionar con respecto a este tema, porque no solamente necesitamos a personas que cumplan su deber y no tengan una responsabilidad social en este caso, que no velan por su comunidad y más que todo cuando se presenten estas pandemias y no se pueda realizar ningún beneficio, ¿no? Entonces de eso se trata, de ser formados para poder contribuir más adelante. Y de repente hasta lo podemos hacer desde nuestra posición como estudiantes, de una manera informativa o en otro caso de repente lanzando propuestas con respecto a ello. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video.